Son las 9, las 8 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Un juzgado de Madrid ha rechazado la querella de Vox contra la directora general de la Guardia Civil por el cese del coronel Pérez de los Cobos. Información de Alberto Pozas. Buenas tardes, Alberto. Hola, Pepa, buenas tardes. Lo sabemos porque lo ha dicho la propia Macarena Olona, diputada de Vox, en su cuenta de Twitter hace unos minutos, pero no sabemos más. Afirma que la querella ha sido archivada y que recurrieron a una querella presentada hace unos días en la que acusaban tanto a María Gámez, a la directora general de la Guardia Civil, como al secretario de Estado de Seguridad de 3 delitos por el cese de Diego Pérez de los Cobos, acusándoles de haberle presionado y haberle echado finalmente cuando no consiguieron la información sobre el informe de la causa del 8M. Nos falta todavía información, Pepa, porque no sabemos con qué argumentos el juez ha decidido archivar, como dice Olona, esa querella. Es el mismo juez que hace unos días se negó a investigar a Fernando Simón, al director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias. En este caso, archiva la querella que interpuso Vox contra María Gámez y también contra el secretario de Estado de Seguridad. Gracias, Alberto. Es la última hora en una tarde en la que la última prórroga del estado de alarma ha salido adelante en el Congreso con 177 votos a favor y 155 en contra. Estará en vigor hasta el 21 de junio, hasta esa fecha, si no hay cambio de planes, claro. Ha sido aprobada con una mayoría holgada, por lo tanto, después de un pleno bronco en el que han caído en saco roto los llamamientos previos de la presidenta de la Cámara a la concordia y al respeto. La oposición ha vuelto a las palabras gruesas. El tono ha ido a más cuando han llegado las preguntas al ministro Marlaska por el cese del coronel Pérez de los Cobos. Señor Marlaska, le piden la dimisión la Guardia Civil, los jueces, los fiscales. Ha perdido toda legitimidad. Y hágalo pronto, deje, eso sí, la puerta bien abierta, que pronto le seguirán Sánchez e Iglesias. Señor Marlaska, tiene que dimitir, no le queda otra. Se pide una explicación y si no hay una explicación de esa actuación y de ese contenido, ocurre lo que ocurre, la pérdida de confianza, con todo el respeto a la carrera profesional de la persona afectada. Nosotros, lo voy a decir, no fuimos más allá porque no queremos afectar la carrera profesional. Esto ocurría esta tarde en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en una larga jornada en la que se debatió por la mañana esa prórroga. Hubo debate sobre la prórroga y que dejó esta reflexión de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Hay gente que está enferma en hospitales, miles de personas y en su casa. Hay miles de sanitarios que no han podido descansar. Hay muchos mayores que siguen muriendo y mucha gente. Y hay mucha gente que todavía no ha podido abrazar o besar a sus padres. Me avergüenzo y me dan ganas de llorar. Situaciones difíciles de las que hablaba la diputada, ahora más situaciones que cuentan con el cuidado de miles de sanitarios que en condiciones laborales muy precarias, muchos de ellos, saben hoy que su trabajo tiene el reconocimiento del premio Princesa de Asturias de la Concordia. Hay más noticias que repasamos ahora con Esther Bazán. Buenas tardes. Buenas tardes. El ministro de Sanidad ha mantenido hoy reuniones bilaterales para avanzar en el plan de transición hacia la nueva normalidad. Salvador Illa ha mantenido contactos telemáticos con los consejeros de Galicia, Cantabria, Euskadi, Navarra, La Rioja, Extremadura, Baleares, Canarias, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla. Todos han pedido el avance a la fase 3. Ahora, recordamos, se abre el tiempo del análisis y del estudio técnico de la documentación. La evolución de la pandemia en América Latina preocupa y mucho a la Organización Mundial de la Salud. Allí se están acelerando la expansión del coronavirus, es más alto que en todo el resto del mundo el número de casos diarios detectados, según el director general de la OMS. La organización ha anunciado la reanudación de los ensayos con hidroxicloroquina. Ampliamos con Victoria García. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud decidió llevar a cabo una pausa temporal en la rama del ensayo sobre hidroxicloroquina porque había preocupaciones respecto a la seguridad del medicamento y a la alta tasa de mortalidad. Ahora anuncian que ese estudio se reanuda. The executive group received this recommendation and endorsed
El Comité de Seguridad y Vigilancia de Datos del ensayo de solidaridad, a la luz de los datos analizados sobre la mortalidad asociada a la utilización de este fármaco, ha concluido que no hay motivo para modificar el protocolo del ensayo. Este comité de seguridad seguirá supervisando de cerca la seguridad de todos los métodos terapéuticos que se prueben en el ensayo. Hasta ahora hay más de 3.500 pacientes que participan en esos estudios en 35 países. Y de la OMS a la ONU, Naciones Unidas ha reclamado a los gobiernos de todo el mundo apoyo a los refugiados desplazados y migrantes ante la crisis del coronavirus. Ha exigido a Antonio Guterres que los cierres de fronteras y restricciones de movimientos para combatir la enfermedad respeten los derechos humanos. Los inmigrantes también se enfrentan a una crisis de protección. Más de 150 países han impuesto restricciones fronterizas para contener la propagación del virus. Por lo menos 99 estados no hacen ninguna excepción en los casos de las personas que solicitan asilo por motivos de persecución. Al mismo tiempo, el miedo al COVID-19 ha disparado la xenofobia, el racismo y la estigmatización. Y en Estados Unidos estamos a la espera de que el fiscal de Minnesota haga oficial los cargos contra los policías que mataron a George Floyd. Corresponsal Marta del Vado, buenas noches. Buenas noches. El fiscal general de Minnesota eleva los cargos contra Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis que mató a George Floyd asfixiándolo con la rodilla. Lo eleva a asesinato en segundo grado. Esto significa que está acusado de asesinato sin premeditación y le puede suponer la cadena perpetua. Chauvin está detenido desde el pasado viernes, acusado hasta ahora de homicidio involuntario y contemplaba una pena máxima de 25 años de cárcel. El fiscal general además acusa a los otros 3 oficiales presentes en la escena de ayudar e instigar el asesinato de Floyd. Estos 3 policías no tenían cargos hasta ahora, así que están todavía en libertad. Terminamos con un descubrimiento arqueológico, la estructura ceremonial más antigua y más grande construida por los mayas y conocida hasta ahora. Los restos datan de entre el año 1000 y el 800 a.C., un hallazgo, Pepa, que revela la importancia del trabajo comunitario desde los primeros momentos de esta civilización. Aprendiendo del pasado y de vuelta al presente, porque tenemos una información de la cadena SER, información a propósito del tema del día, que es el debate en torno al cese del coronel Pérez de los Cobos. Ya sabemos que el presidente del Gobierno, en defensa de su ministro del Interior, ha dicho que el PP lo ataca porque está desmontando la policía patriótica que montó el Partido Popular. Ana Terradillos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hay mucha indignación, Pepa, mucho malestar en el entorno del coronel Pérez de los Cobos por esa vinculación que hacía esta tarde el presidente, ¿no?, acerca de su cese y de la policía patriótica. Lo que dicen estas fuentes es que en aquella época Pérez de los Cobos, que trabajaba como director del gabinete de Rubalcaba, fue el mayor enemigo de la policía patriótica en el Ministerio del Interior. Es más, lo que dicen estas fuentes es que el propio DAO, Eugenio Pino, hizo lo imposible para cesar a Pérez de los Cobos, acusándole de que era un infiltrado del ya fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Estas fuentes incluso añaden que se llegó a establecer una alianza con sindicatos policiales, algunos de FAES, para intentar forzar la salida del coronel del ministerio que, como digo, ocupaba ese cargo de director de gabinete del Ministerio del Interior. Ana, gracias. Hasta luego. Bueno, adiós. Esther, hasta mañana.